Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. En un momento, comenzando en versículo 7. Thank you for being here tonight. Gracias por estar aquí en esta tarde. I understand that we've had a long day. Entendemos que hemos tenido un día muy largo There's been some extra activities this afternoon. y que han habido actividades extras en esta tarde. We have 2 letters to cover. Tenemos 2 cartas que cubrir todavía. I'll do my best to be concise Haré lo mejor de mí para ser conciso o breve and mindful of your time. y para ser consciente de su tiempo. We begin our reading in verse 7 down through verse 13. Vamos a leer del versículo 7 hasta el 13. Apocalipsis 3 del 7 a 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice de las iglesias. This is letter number 6 Esta es la carta número 6 in the book that John was inspired to write. en el libro del cual Juan fue inspirado para que escribiera. The speaker is Jesus Christ, El que habla es Jesucristo, and he's writing to the church in Philadelphia. y está escribiéndoles a la iglesia de Filadelfia. And I remember Philadelphia as the faithful church. Ahora se le recuerda a la iglesia de Filadelfia como la iglesia fiel. We have, as in previous letters, first of all, a self-description of the writer. Tenemos, como en las cartas anteriores, primero que nada la descripción del escritor. He calls himself holy. Él se llama a él mismo santo. He calls himself true. Él se llama a él mismo el verdadero. And he says he has the key of David. Y él dice que tiene la llave de David. Hold your place there. Turn to Isaiah 22. Mantenga en Apocalipsis 3 su separador y vamos a Isaías 22, Isaías 22, verse 22. el versículo 22, Isaías 22, 22. And notice what Isaiah says. Y fíjese qué es lo que está diciendo aquí Isaías. Dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. You have Isaiah living 750 years before the Lord was born. Tenemos aquí Isaías viviendo 750 años antes de que viniera el Señor, He's looking ahead until that time. y él está anticipando a que llegue ese tiempo, And he says the key of the house of David will I lay upon his shoulder. y él dice que pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. A prophetic statement being made about Jesus. Una declaración profética hecha sobre Jesús. And the expression that is used in Revelation chapter 3 Y la expresión que usa en Apocalipsis capítulo 3 regarding this key of David respecto a esta llave de David simply denotes the Lord's authority. solo quiere decir y habla respecto a la autoridad del Señor, The Lord's complete control over his house. y de que el Señor tiene completo control sobre su reino o casa. And with that key, Y con esa llave none shall shut. nadie puede cerrar. And he also says, Y también dice, if he shuts the door, si él cierra la puerta, no one else can open. nadie la puede abrir.
He's in complete control of the door. quiere decir que Él está en completo control de la puerta. The door leading to eternal life. Una puerta que dirige a la vida eterna. Back in Revelation chapter 3 and verse 8, En Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 6, just like he's done in all the other letters, así como Él ha dicho en todas las cartas, the Lord reminds this church that he knows all that's going on. Él sabe que les dice que el Señor sabe que Él sabe todo lo que está pasando en las iglesias. And he tells this group of Christians Y le dice a este grupo de cristianos, that he has set before them a door open. y ha mandado ante ellos una puerta abierta. An open door. Una puerta abierta. Colossians chapter 4, En Colosenses capítulo 4, verse 3. dice el versículo 3, Read. orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. Very similar to what Paul wrote to the Christians who lived in Colossae. Palabras semejantes a las que Pablo escribió a los miembros en Colosenses. As he prayed for an open door, Y está orando por una puerta que se abra. the Lord has given the church in Philadelphia an Es- open door. El Señor le ha dado a la iglesia de Filadelfia una puerta abierta. In other words, the Lord is saying, I have opened to you a door to proclaim and spread my word. En otras palabras, les está diciendo a Filadelfia, he abierto una puerta para que ustedes proclamen y prediquen mi palabra. I'm giving you the opportunity to teach the gospel. Les estoy dando la oportunidad de que enseñen el Evangelio. They had an open door, Ellos tienen una puerta abierta, but we see they also had little power. pero lo que vemos aquí es que tienen poca fuerza. I'm not exactly sure what he means by that, No sé exactamente lo que quiere decir esto, that they had a little power. de que tienen poca fuerza. Some suppose that had to do with they didn't have a lot of spiritual strength. Algunos piensan que es porque no tenían mucha fortaleza espiritual. I have a tendency to think it had to do with their size. Y tengo la tendencia de pensar que se refería al número de sus miembros, al tamaño de la congregación. Maybe their power was little because they just were a small congregation. Quizás su fuerza era poca porque era una pequeña congregación. If that's the case, I need to remember that even if we're a small work, Y si ese era el caso, necesitamos recordar de que aunque era una congregación pequeña, and if God is on our side, y si Dios está a su lado, we can do powerful things. quiere decir que aunque estén pequeños, podemos hacer cosas poderosas. Because David was a small man, a boy, a lad, Porque David era un hombre pequeño, un niño todavía, un muchacho, and he killed a giant who was 9 feet tall. y él mató a un gigante que era muy alto. He did it with a sling and a stone. Y lo hizo con una onda y una piedra. So they had little power. Entonces, aquí en Filadelfia tenían poca fuerza o poco poder. We also read in verse 8 that they kept his word. Y también leemos en el versículo 8 que han guardado su palabra. Now we've seen that in previous letters. Y hemos visto eso en las cartas anteriores What does it también. mean that they kept his word? ¿Qué quiere decir que ellos han retenido su palabra o guardado su palabra? It just simply means that they obeyed Esto solo significa que ellos obedecieron and did what the word taught them to e do. hicieron los que el Señor les enseñó o habló que hicieran. What motivated them to keep the word? ¿Qué es lo que les motivó a ellos a guardar su palabra? What motivates you and I ¿Qué es lo que les motiva a usted y a mí to obey the word? a obedecer la palabra? I can summarize it in one word: Puedo resumirlo en una palabra: love. amor. For who? Amor hacia quién? Jesus. Hacia Jesús. They had kept his word. Ellos han guardado su In John palabra. chapter 14, 23 through 24, Y en Juan capítulo 14, 23 al look 24, what Jesus said. fíjese qué es lo que dice Jesús. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. You see, the Lord makes it very simple. Así es que el Señor lo pone de manera muy simple. He said, if anyone loves me, Él dice: el que me ama, he will keep my word. él guardará mi palabra. If I confess Si yo confieso I love the Lord, que yo amo al Señor, then what am I going to do as it relates to his word? entonces ¿qué voy a hacer respecto a su palabra?
I'm going to obey it. La voy a obedecer. Why am I going to obey it? ¿Por qué la voy a obedecer? Because I love him. Porque lo amo. If we truly love Jesus, Si verdaderamente amamos a Jesús, we will keep his word. vamos a guardar sus mandamientos. sus Another palabras. question. Otra pregunta. If I don't know what the word teaches, Si yo no sé qué es lo que la palabra enseña, how can I truly love him? ¿cómo voy verdaderamente a amarlo a Él? Love for the Lord El amor por el Señor and love for his word, y el amor por su palabra, they go hand in hand. ellos van de la mano. I can't love one without the other No puedo amar una cosa sin amar la otra, because they go hand in hand. porque las dos van de la mano. Notice also, as far as good points were concerned, they did not deny his name. Note otra cosa respecto a los buenos puntos de esta congregación. Les dijo, no has negado mi nombre. We've read before from Matthew chapter 10. Leímos antes respecto a Mateo 10, The idea there is whoever confesses me before men, que la idea de cualquiera que me confiese a mí ante los hombres, I'll confess him before my Father. yo también le confesaré delante de mi Padre. And we simply concluded that when we confess the Lord, Y nosotros concluimos que cuando nosotros confesamos al Señor, we do that through our manner of life. lo hacemos como nuestro estilo de vida. It's how we're living our life that confesses that we're followers, we're believers in Jesus. Es confesar que nosotros somos sus seguidores, que somos discípulos de Jesús. These people in Philadelphia, these Christians in Philadelphia, they love the Lord. Estas personas en Filadelfia, esta congregación en Filadelfia, ellos amaban al Señor. They kept his word, Ellos guardaban su palabra, and when they had obstacles, y cuando ellos tenían obstáculos, when they had people who were trying to in some way get them to deny the faith, y cuando tenían a gente que de alguna forma querían que ellos negaran su fe, they would confess his name. ellos lo que hacían era confesar su They nombre. say, I believe in Jesus. No matter what you do, I believe in Jesus. Ellos decían, yo creo en Jesucristo, no me importa lo que me digas, yo creo en Jesucristo. We don't want to be guilty of denying the Lord, No queremos ser culpables de negar al Señor, because if we deny Jesus, porque si nosotros negamos a Jesús, he will deny us. Él también nos va a negar. So the church in Philadelphia had all these good points. Entonces la iglesia de Filadelfia tenía todos estos puntos. And what about her bad points? ¿Y qué tal acerca de sus malos puntos? None. Ninguno. Just opposite of the church that we studied this morning. Es todo lo opuesto a la iglesia que estudiamos en esta mañana. Remember the church in Laodicea? ¿Se acuerda de la iglesia de la Odisea? Good points? Buenos puntos, None. ninguno. Just bad. Puros malos. Philadelphia, En Filadelfia, these Christians, estos cristianos, when the letter was read to them cuando la carta fue leída a ellos about the work they were involved in that city, acerca del trabajo en que estaban involucrados the en Lord esa ciudad, simply pointed out good things. el Señor solo señalaba buenas cosas. There was nothing bad at that point going on in the city of No Philadelphia. había nada malo que señalar a la congregación en In the Filadelfia. congregation. That's En exactly esta right. congregación. Es así. Notice also Fíjese también that the church here in Philadelphia would be vindicated. que la iglesia en Filadelfia se tenía que dar cuenta o reconocer. We read again verse 9. Leamos otra vez el versículo 9. Chapter 3, verse 9. Capítulo Apocalipsis 3, el versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. He tells them, as far as those who are opposing them, Él les habla refiriéndose a aquellos que están oponiéndose a ellos, they call themselves Jews, que se hacen llamar judíos, but he says really they're a synagogue of Satan. pero en realidad son de la sinagoga de And there's going to Satanás. come a time Y va a venir el tiempo when they'll come and they'll worship before your feet. que ellos se van a tener que venir y se postrarán a tus pies. There'll come a time when they're going to acknowledge that you are truly New Testament Christians. Y que aunque se porten así, van a venir a reconocer de que ustedes son verdaderamente cristianos del Nuevo Testamento. That may happen in this life, Eso puede que suceda en esta vida and it may not, y puede que no, but it will happen in judgment, pero sí va a suceder en el día del juicio. and they will come to know that I love you. Y ellos van a llegar a saber de que se les ama. Look at Colossians chapter 3. Fíjese en Colosenses capítulo 3. Colossians chapter 3.
Colosenses capítulo 3. We're going to read verse 1 down through verse 4. Colosenses capítulo 3 del 1 al 4. Dice así: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Now stay there for a moment. A ver, quédese aquí por un momento. In the church in Philadelphia, En la iglesia de Filadelfia, there was other Jews who lived in the city. habían otros judíos que vivían en la ciudad. They claimed to be followers of God. Ellos clamaban ser seguidores de Cristo. They claimed to love God. Ellos clamaban que amaban a Dios. But the Lord knew all about these people. Pero el Señor conocía todo acerca de estas personas. They were corrupt. Ellos eran corruptos. They were ungodly. Ellos no eran santos. And their worship had nothing to do with God. Y su adoración no tenía nada que ver con Dios. That's why he called them a synagogue of Satan. Es por eso que en Apocalipsis les llama la sinagoga de Satanás. They were opposing the true gospel. Ellos estaban oponiendo al evangelio verdadero. They were opposing Christians Ellos estaban oponiendo a los cristianos, who were trying to live righteous lives. quienes estaban tratando de vivir una vida justa. And that was difficult. That made the way difficult for those Christians. Y eso les hacía la vida difíciles a estos cristianos. And Jesus is telling those Christians who lived in Philadelphia, just wait. Y Jesucristo le está diciendo a los cristianos en Filadelfia, esperen, Just keep living faithfully. continúen viviendo fielmente. Because Jesus said, here's what's going to happen. Porque Jesucristo les dice, esto es lo que va a pasar. At some point in time in the future, En algún punto en el futuro, they're going to come ellos and they're vendrán going to acknowledge, y ellos sabrán it's going to be proven to them y se les va a probar a that ellos you are truly my people. que ustedes realmente son mi pueblo. And mi then we gente. read from Colossians chapter 3. Y luego, eso es lo que está pasando en Colosenses capítulo 3. And did you catch what he said in verse 4? Y fíjese que es lo que dice en el versículo 4. I'm looking at it right now. Lo estoy viendo ahora en este momento. When Christ, Cuando Cristo, who is our life, nuestra vida, shall be manifested. se manifieste. Now, what is that? Entonces, ¿qué quiere decir esto? When is Christ going to be manifested Cuando Cristo se va a manifestar or made known o se va a ser conocido or seen by all? o se reflejará You're o saying- visto por todos. You're thinking that's judgment. Usted quizás llegó a pensar eso. That's exactly Parece que right. estás hablando del juicio y es la verdad. So when Christ, Así es que cuando who Cristo, is our life, quien es nuestra vida, comes in judgment, venga al juicio, those who are Christians, that's who he's writing to, esos que son cristianos, esos cristianos a quienes les está escribiendo, you also with him will be manifested in glory. dice que también ustedes serán manifestados en su gloria. The Lord returns in glory. El Señor regresa en su gloria, His people are also glorious. su gente también es gloriosa, They join him in that glory. ellos se van a juntar con Él en esa gloria. And the rest of the lost world acknowledges Y el resto del mundo perdido sabrá that you are his people. que son el pueblo de Dios. That day is coming. Ese día ya viene. You may have family. Usted puede que tenga familia, You may have friends. que tenga amigos, You may have people who hate you. o tendrá gente en su vida que lo odia. They may think you're crazy for what you do, Ellos han de estar pensando que odian lo que usted hace for serving the Lord, por servir a Dios, for worshiping every Sunday, por adorar cada domingo, every Wednesday. cada miércoles. And when you have a gospel meeting, Y cuando hay una serie bíblica, you worship on Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, usted viene a adorar miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, and you don't drink, y no bebe, and you don't dance. y no baila, You're careful with your mouth and your language. y siempre tiene cuidado con lo que habla. They think you've lost your mind. Ellos piensan que usted ha perdido su mente. And you claim, Y usted les dice, no, I'm a Christian. no, soy un cristiano, por I'm eso a lo child hago. of God. Soy un hijo de Dios. And they say you're crazy. Y ellos les dicen, no, estás In loco. that day, Pero ese día, they'll know you're a child of God. ellos van a saber y That's what reconocer he's que telling them usted is gonna es el happen. hijo de Dios. Eso es lo que les está diciendo.
diciendo que va a suceder. He's trying to encourage these people who lived in the city of Philadelphia, these Christians, to continue in their work. Eso es lo que les está diciendo y animando a estos cristianos en Filadelfia que continúen así en esas obras y trabajo. Notice what else he says. Fíjese qué más dice As far as advice is concerned, respecto al consejo que les da. in verse 10, En el versículo 10, he says, because thou didst keep the word of my patience, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, they would be kept from the hour of trial. yo también te guardaré de la hora de la prueba. So the blessing for these Christians was Así es que la bendición para estos cristianos fue they would be kept from some hour of trial, something that was coming. que se les va a guardar de la hora de la prueba, de algo que viene. He said it's coming on the whole world. Y dice que, pero que esa hora ha de venir sobre todo sobre el mundo entero. But they would be spared. Pero a ellos Why? pero a ellos no se les probará. ¿Por Why? qué? ¿Por qué? Because you have kept my commandment to persevere. Porque has guardado la palabra de mi paciencia y han perseverado también. He also encourages them to hold on to the crown. Él también los anima a retener su corona. That's verse 11. Eso es lo que dice el versículo 11. Hold fast to that which you have, that no one take your crown. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. The idea there is the crown of life. La idea ahí es la corona de la vida. I'm looking at 2 Timothy chapter 4. Estoy buscando a segunda de Timoteo capítulo 4. 2 Timothy 4, Segunda de Timoteo capítulo 4, verse 8. versículo 8. Notice what the Apostle Paul tells Timothy. Fíjese lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Paul says, there is laid up for me the crown of righteousness. Pablo está diciendo, me está guardada la corona de justicia. He's simply looking ahead to the time when the Lord returns Él solo está anticipando el regreso del Señor, and esperando he's ese día, rewarded eternal life. para que tener la recompensa de la vida eterna. A crown. Una corona. He's the victor. Él es victorioso. We all, in a sense, are wearing a crown. Nosotros en algún sentido estamos ya vistiendo una corona We're overcoming. que vamos por la cual tenemos que vencer, We're conquering. por la cual tenemos que conquistar. And we need to hold fast. Remember the word hold Y fast? tenemos que mantenerlo, retenerla. Recuerda esa palabra, guardarla también. Why hold fast? Porque tenemos que retener So that no one takes away your crown. para que nadie le quite su corona. And then we see the promise. Y luego vemos aquí la promesa. That's what he read in verse 12. Eso es lo que se lee en el versículo 12. He that overcometh, Aquel que venciere, read the rest. yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. You remember in every letter, ¿Se acuerda que en cada carta, toward the end, they've all concluded, hasta el final, todas ellas concluían, he that overcometh, el que venciere, he that conquers, el que conquiste, to the one who remains faithful. al que se mantenga fiel. And then he makes various promises. Y luego él hace varias promesas. Promises that are off in the future. Promesas que normalmente serán en el futuro. And to the church in Philadelphia, Y a la iglesia de he Filadelfia, tells them, él les dice, you're going to be a pillar in the temple of my God. yo lo haré columna en el templo de mi Dios. And he's going to write the name of my God on that temple, Él escribirá el nombre de mi Dios en ese templo, on the pillar, en una columna. and the name of the city of my God, Y el nombre de la ciudad de and mi my new Dios. name. Y mi nombre nuevo. And you're thinking, what does all that mean? Y usted estará pensando, ¿qué significa todo eso? I'm not sure. No estoy seguro. It doesn't seem like it's literal.
porque parece que no es algo And literal I'm not sure exactly what he meant by the figurative language. y no es exactamente qué eso significa respecto al lenguaje figurativo. The letter wasn't written to us. La carta no fue escrita para nosotros los It que was estamos written to the aquí. church in Fue Philadelphia. escrita para la iglesia en And Filadelfia, they knew exactly what he meant. pero ellos en ese tiempo sí sabían exactamente qué significaba todo eso. But we've read other letters Pero nosotros leemos otras and cartas we've been able to understand y hemos sido capaces de entender the promise la promesa connected with the condition of being overcomers. conectada con la condición de aquel el que venciere. The final letter. La última carta. We're back to chapter 2. Vamos otra vez al capítulo 2, regresamos al We begin capítulo our 2 reading in verse 8 y empezar a leer en el versículo 8 down through verse 11. hasta el 11. Smyrna, Apocalipsis 2 del 8 al 11, la iglesia en Esmirna. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. and now for the seventh and final time. Y ahora, por la séptima y el tiempo y la última, We note that the writer sabemos que el escritor uses a specific pattern. usa un específico patrón. He writes a letter to a particular church Él escribe una carta a una iglesia en particular, located in a particular city. localizada en una ciudad particular o específica, That's followed by some sort of self-description, que es seguido por una autodescripción, followed by the condition of the church, seguida por la condición en la que se encuentra la iglesia, followed by advice, seguido por un consejo, followed by a promise seguido por una promesa that was conditional. que fue condicional. And he finishes every letter Y él termina cada carta talking about hablando acerca de here. oír. To the angel of the church in Smyrna. Al ángel de la iglesia de Esmirna. We might remember the church at Smyrna as the persecuted church. Entonces hablaremos de la iglesia de Esmirna como la iglesia atribulada. As it relates to the description of the writer, Y así como aquí está hablando de la descripción He says in del verse 8, escritor, dice en el versículo 8, these sayings saith the first and the last. esto es lo que dice el postrero y el último. Already I'm confident, Ya tengo confianza, because we've been studying these letters now for 5 days. porque ya hemos estudiado esta carta por 5 días. I'm confident that you already have a better understanding today than you did on Wednesday. Estoy seguro de que ahora usted ya tiene un mejor entendimiento al respecto a esto de cuando lo tuvo el primer día, el miércoles. And you hear the phrase, the first and the last. Y ahora escucha usted la frase, And el already in postero your y el mind, último. In your mind, Y ahora en su mente, you're thinking, I know exactly who that is. yo ya sé exactamente de quién está hablando. The first, Del primero, el postrero, he's always been here. siempre ha estado ahí. And the last, Y el último, he'll always be here. también siempre ha estado ahí. In fact, in chapter 1, De hecho, en el capítulo 1, he uses the Greek alphabet. y él está usando el alfabeto griego. And he says, I'm the Alpha and the Y Omega. él dice otra vez, yo soy el alfa y el omega, The first letter in the alphabet que es la primera carta del alfabeto griego and the last. y la última. And he says regarding himself, not only am I the first and the last, Y luego, I'm also the one who was dead and I live again. y dice acerca de él que soy el postrero y el último. Think about that.
Piensa al respecto. I was alive, El que estuvo muerto, I was dead, estuve muerto, and now I live again. y ahora dice, y vivió o vivo otra vez. That's the same as we studied last night Es lo mismo que lo que hablamos respecto a la noche anterior, regarding the story of the gospel. respecto a la historia del Evangelio. 1 Corinthians 15, Primera de Corintios 15, 1 through 4. del 1 al 4. And we looked at verse 3 and 4 Y cuando vemos el versículo 3 y 4, because we tried to make it simple. porque tratamos de hacerlo simple, Then when we have an opportunity to tell somebody about Jesus cuando nosotros tengamos la oportunidad de hablarle a alguien acerca de Jesús or the gospel, o acerca del Evangelio, I can just turn to 1 Corinthians 15 yo solo puedo irme a Primera de Corintios 15 and I can read verse 3 and 4 y puedo leer del versículo 3 al 4 and I have a summation of the gospel. y tengo un resumen del Evangelio. That number one, Christ died for my sins. Que primero que nada Jesucristo murió por mis pecados. Number two, that he was buried Segundo, que Él fue enterrado and that he was raised. y que fue resucitado. Three simple points that I can make regarding telling people the gospel. 3 puntos simples que yo puedo hacer o predicarle a la gente de acuerdo al Evangelio. As my confidence would grow, Así es que así como vaya mi seguridad creciendo, I could turn to Revelation chapter 2 yo puedo regresar a Apocalipsis capítulo 2 and I could read from the letter that was sent to the church in Smyrna. y puedo leer acerca de la iglesia que fue, de la carta que fue enviada a la iglesia de Esmirna, And from verse 8, y en el versículo 8 I could teach them the gospel from here. yo puedo enseñarles el Evangelio usando el versículo 8. I could teach them about the one who is the first. Yo puedo enseñarles acerca de quién es el primero In the beginning was the Word, y que en el inicio era el verbo and the Word was God. y el verbo era Dios. That's John 1. Ese es Juan 1 And he's the last. y él es el postrero He'll always be. y que siempre existirá He'll reign in heaven forever. y que él reinará en los cielos por siempre. He was dead. Él estaba muerto I can tell someone how he died. y le puedo contar y predicar a alguien cómo él murió. I can tell someone why he died. Puedo predicarle a alguien por qué él murió. And then I can give them hope. Y al predicarles esto, les Because puedo dar a he ellos lives again. esperanza porque Él vivió otra vez, Because he rose again, porque Él resucitó otra vez never to die again. y para nunca morir otra vez. He says in verse 9, Él dice en el versículo 9, I know. yo conozco. And the point I've made before, and I make one last time. Y el punto que he hecho al respecto en otras ocasiones, y ahora lo vuelvo a hacer. We've been here only with you for less than a week. Hemos estado con ustedes por menos de una semana. I only know some things about the church here at Esi2. Y yo solo sé algunas cosas de la iglesia aquí en Eje 2. If you're a member here, Si usted es un miembro aquí, you know more things about the church here at Esi2. usted sabe y conoce más cosas acerca de la iglesia local. But the Lord, Pero el Señor, He knows all about the church here in Él Esi2. sabe todo respecto a la iglesia aquí en Eje 2. As it related to the church in Smyrna, Y respecto a la iglesia en Esmirna, as far as her good points, respecto a sus buenos the puntos, Lord knew they were having problems el Señor sabía que ellos estaban teniendo problemas or tribulation. o tribulación. He said, I know your tribulation. Y Él dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. He knew that the Christians who lived in that city Sabía que los cristianos que están viviendo en esa ciudad were suffering estaban sufriendo because they believed in Jesus por Christ. creer en Jesucristo. And when they told other people, I believe in Jesus Y Christ, cuando ellos le decían a otras personas, yo creo en Jesucristo, they were persecuted. ellos estaban siendo perseguidos. When Paul wrote Timothy, Cuando Pablo le escribió a Timoteo, the Holy Spirit guided Paul el Espíritu Santo guió a Pablo to tell Timothy, para decirle a Timoteo, to tell all of us who would read what Timothy wrote, para que nosotros pudiéramos leer todo lo que Timoteo escribió. 2 Timothy 3 and verse 12, Y dice así, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. notice the word, Fíjese qué es lo que dice esta palabra. all, Todos that live godly. los que quieren vivir piadosamente, These
practice righteousness, estos que practican la justicia, their habits is to obey the commands of the Lord. de los cuales tienen por hábito obedecer los mandamientos de Dios, They're adding those Christian graces, 2 Peter chapter 1, into their lives, los que están agregando esas virtudes de las cuales menciona segunda de Pedro, teaching the lost, enseñando al perdido, visiting the sick, visitando a los enfermos, husbands and wives raising children in the Lord. esposos y esposas criando a niños para el Señor, They're doing their best to live godly lives, que están haciendo lo más que pueden por vivir piadosamente, not perfect, no perfectos, but godly. pero And piadosamente. if that's what you're doing, Y si eso es lo que usted está haciendo, God promises something. Dios les promete algo. You and I Usted y yo will be persecuted. vamos a ser perseguidos. It's going to happen. Va a suceder. You know what else he knew? ¿Sabe qué otras cosas sabían? Regarding their tribulation and their problems? Respecto a su tribulación y a sus problemas, It was nothing new for this church, no era algo nuevo para esta iglesia. and it's nothing new for you. Y tampoco debe de ser algo nuevo para usted. Because in Matthew chapter 5, Porque en Mateo capítulo 5, 11 and 12, the words of Jesus, del versículo 11 al 12, que son palabras de Cristo, dice así: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Paul told Timothy, Pablo le dijo a Timoteo: all that live godly lives todos aquellos que viven una vida will piadosa be persecuted. van a ser perseguidos. So when I'm persecuted, Así es que cuando yo estoy siendo perseguido, what should be my reaction? ¿cuál debe de ser mi reacción? The Lord says El Señor dice that I'm to rejoice. que debo de regocijarme. Wow. Rejoice? That I'm being persecuted? Sentirme gozoso y alegrarme porque estoy siendo perseguido. That's exactly right. I should be exceedingly glad. Eso es exactamente correcto, porque debo de estar excesivamente feliz por ello. Because I'm going to remember there's been a lot of people who's already lived before me, Porque tengo que recordar que ya hubo mucha gente que vivió mucho antes que yo, including prophets, incluyendo a los profetas, who were persecuted, quienes fueron perseguidos, sometimes to the point of death. algunas veces al punto de que los mataron. Now let's pause. Ahora vamos a tomar una pausa Your ahorita. Bible is open. ¿Está su Biblia abierta? Chapter 2 of Revelation. En el capítulo 2 de Apocalipsis, Verse 13. versículo 13. The letter to the church in Pergamum. La carta a la iglesia de Pérgamo. Read that. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas, Antipas, at some point in his life, obeyed the gospel. en un punto en su vida, Antipas obedeció el evangelio. He was a member of the church in Pergamum, Él fue un miembro en la iglesia de Pérgamo and it cost him his life. y el ser miembro de allí le costó su vida. It cost Antipas his life. Le costó a Antipas su vida, It cost prophets their life. le costó a los profetas su vida. And in 2 Corinthians chapter 8, Y en 2 de Corintios capítulo 8, verse 9, versículos 9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. it cost Antipas, it cost Stephen, Le causó a Antipas, a Esteban, it cost prophets, a los profetas, and it even cost the Lord Jesus Christ his life. e inclusive le costó a nuestro Señor Jesucristo su vida, Persecuted to the point of death.
perseguido hasta el punto de que lo mataron. So when I'm persecuted, Así es que cuando yo estoy siendo perseguido, I'm to remember the example of Jesus. tengo que recordar el ejemplo de Cristo, Not only was he persecuted, que no solo él fue perseguido, but like the church in Smyrna, pero como en la iglesia de Esmirna, he lived in poverty. él vivió en pobreza. These people were being persecuted, Estos cristianos estaban siendo perseguidos and they financially were poor. y ellos, a pesar de eso, eran también, económicamente pobres. And he told them that's okay, Y el Señor les dijo, está bien eso, because I want to remind you that Jesus, porque quiero recordarles de que though Cristo, he was rich, aún siendo rico, is Jesus rich? ¿es Jesucristo rico? Let me ask you this question. Déjenme hacerles esta pregunta. Who owns everything? ¿A quién le pertenece todo? I'm looking at people here in Chiapas. You own some things. Yo estoy viendo, por ejemplo, aquí la gente en Chiapas. Ustedes tienen algo que les pertenece. Your cars, Sus carros, some houses, Sus casas. clothing. su ropa. And if I ask you, you would say, well, these are mine. Y si yo les pregunto, ustedes van a decir, esto es mío. For how long? ¿Por cuánto tiempo? Just in this life. Solo en esta vida. But you know who owns all that you own and all that is in the world? Pero usted sabe a quién le pertenece todo lo que usted tiene y lo que hay en el mundo. He does. A él. But the word rich here, Pero la palabra rica, That's la not- palabra rico aquí, that's not financial. no está hablando en términos financieros. He was rich because of who he is Él fue rico por quien él es and where he lived. y dónde vive. He was Lord Jesus. He lived in heaven. Porque nuestro Señor Jesucristo, Él vive en el cielo, But for our sakes, pero por nosotros, he became poor. Él se hizo pobre. He left heaven, Él dejó el cielo, came to earth, vino a la tierra and owned nothing. y nada le pertenecía, no tenía nada. Why would he do such a thing? Porque Él hizo tal cosa, So through his poverty, para que a través de su pobreza, through being poor, a través de Él ser muy pobre, giving everything he had, including his life, dio todo lo que tenía, incluyendo su vida, we might become rich. para que nosotros fuéramos ricos. Not financially, No económicamente, spiritually. espiritualmente, Reigning with him. reinando con Él. That's the idea. Esa es la idea. Well, what about the bad points of Smyrna? Entonces, ¿qué pasa con los malos puntos de Esmirna? Just like Philadelphia, Igual como Filadelfia, she had none. no tenía ninguno. The church in Smyrna had nothing bad that the Lord needed to point out. La iglesia en Esmirna no tenía nada malo que el Señor señalarle. Now we pause. Ahora vamos a hacer una pausa. I know we're tired, Yo sé que ya estamos but cansados, let's think just for a moment together. pero pensemos por un momento juntos. 7 letters, 7 cartas, 4 of these churches. 4 de estas congregaciones. In 4 of those letters, En 4 de esas cartas, the Lord has pointed out good things el Señor está señalando las buenas cosas and bad things. y las malas cosas. In one of those En churches, una de esas iglesias, he pointed out nothing but bad. Él señala solo cosas malas. And now in 2, Y ahora en 2, he's pointed out nothing but good. Él está señalando todo bien. Now let me ask you a question. Ahora déjeme hacerle una pregunta. Do you understand this better ¿Usted entiende esto ahora mejor today hoy than you did on Wednesday? que su entendimiento cuando empezamos el miércoles? Yes. Sí. Good, then I've accomplished something. Que bueno, entonces ya se logró algo. We have talked about many things that were simple, Hablamos y empezamos a hablar de muchas cosas que eran simples and we've talked about things that were more difficult. y también llegamos hasta las cosas que son un poco más And difíciles. maybe some of the more difficult, Y quizás alguna de las cosas difíciles we just didn't really understand this time. nosotros realmente no habíamos entendido hasta este tiempo. But we understood the simple. Pero porque nosotros primero entendimos lo simple And we can build on the simple.
y nosotros empezamos con lo simple. The next time someone guides you in a study of the 7 letters to the 7 churches of Asia, La siguiente vez que alguien nos guíe a través del estudio de las 7 cartas de Asia, you're going to remember some things. usted va a recordar algo. Maybe the word pattern is going to come into your mind. Quizás la palabra patrón va a venir a su mente. Maybe you're going to remember how many he said good and bad about, Quizás usted va a recordar las cosas buenas y malas que se habló al respecto, how many he said good only about, o cuando las veces que él dijo que solo había cosas buenas, or how many he said nothing but bad about. o a las que les dijo solo cosas malas. And just like he did in previous letters, Y así como él hizo en las cartas anteriores, he has advice for the church in Smyrna. tiene un consejo a la iglesia de Esmirna. First of all, he tells them, don't be afraid. Primero que nada les dice a Esmirna, no temas. Why does the Lord time and time again tell us, don't be afraid? ¿Por qué el Señor en diferentes ocasiones nos dice que no temamos? Because we sometimes are afraid. Porque en muchas ocasiones nosotros tenemos temor. And he's trying to remind us we don't have a reason to fear. Y Él les está recordando que ellos no tienen por qué temer. Just be faithful. Solo sé fiel. Listen to me. Escúchame. Listen with the intent of obeying. Escuchen con la intención de That's the obedecer. kind of ear he wants us to Ese have. es el tipo de oído que quiere que Él tenga. And then he makes that conditional promise. Y luego eso la hace con una promesa For condicional. all who overcome, Para que todo el que venciere, for all who conquer, para aquel que conquiste, for those who remain faithful unto death. para que todo aquel que se mantenga fiel hasta la muerte, What does he say? ¿qué es lo que está diciendo? He shall not be hurt of the second death. Él no sufrirá daño de la segunda muerte. That's the first time in our study Esta es la primera vez en estos estudios we've seen that term, second death. que vemos y leemos ese término, segunda And muerte. it's an important term for us as Christians to understand. Y es un término importante para nosotros los cristianos de entender. For the one who overcomes, Para aquel que venciere, who remains faithful, que se mantenga fiel, for the one whose name is recorded in the book of life, para aquel que su nombre está escrito en el libro de la vida, he will not be hurt él no sufrirá daño by the second death. en la segunda muerte. What's the first death? ¿Cuál es la primera muerte? Well, in Hebrews chapter 9, Entonces, en Hebreo capítulo 9, verse 27, en el he 27, says, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. he says, if the world continues on and on for a period of time, Si el mundo continúa y continúa por un periodo de tiempo, everyone who is ever born cualquiera que haya nacido, at some point is going to die. en algún punto va a morir. The only people who won't die La única gente que no va a morir are those who are alive when the Lord returns. son aquellos que van a estar vivos cuando el Señor regrese. And that's going to happen. Y eso va a suceder. But as it relates to Kathy and I, Pero respecto a Katy y yo, who will be 60 this year, que tendremos 60 años este año, if the world continues on for another 20, 30, 40, 50 years, si el mundo continúa en existencia por 20, 30, 40 años, at some point we will not return to Chiapas y en algún punto ya no regresaremos a Chiapas. because we're going to pass in Porque this life. nosotros vamos a morir en esta We're going to vida. die. Vamos a morir. That's the first death. Esa es la primera muerte. You see, I don't have to worry about the second death Entonces, no tendría que preocuparse usted por la segunda if muerte my name's recorded in the book of si life mi nombre está escrito en el libro de la vida or if I'm an overcomer. o si soy un vencedor. We're turning one last time, one more place, Revelation chapter 22. Regresemos a un Sorry. versículo por última vez en Chapter Apocalipsis capítulo 3 en el versículo 20. Revelation 20, Apocalipsis capítulo 20, verse 14 and 15. versículo 14 y 15. Apocalipsis 20, 14 y 15. Wait. Yes. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida
fue lanzado al lago de fuego. In Revelation 20, En Apocalipsis 20, verse 11 down through verse 15, del versículo 11 al we 15, have just a picture there of the future judgment. tiene aquí como una fotografía respecto al día del juicio. Books have been opened. Libros han sido abiertos, Another book has been opened. otro libro ha sido abierto And judgment is taking place. y el juicio se está llevando a cabo. And those whose names are not written in the book of life, Y para aquellos que su nombre no está escrito en el libro de la vida, they haven't continued to be faithful in their Christian lives, para aquellos que continúan siendo infieles en su vida cristiana, or they never obeyed the gospel, o que nunca obedecieron el evangelio, they're being judged for their deeds, ellos van a estar en el juicio por sus actos, for their works. por sus obras. And now death Y ahora la muerte and Hades y el Hades and all those that were in those realms y todos aquellos que están en ese reino are cast into the lake of fire. serán lanzados al lago de fuego. He says that is the second death. Y está diciendo, esta es la What segunda kind of muerte. people are going to experience a second death? ¿Qué tipo de personas van a experimentar la segunda muerte? Chapter 21 El versículo and 21 verse 8. y el versículo 8 dice así. 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. You see, the second death Puede ver aquí la segunda muerte. will be what everyone experiences Todos los que lo van a experimentar, who are not saved. todos los que no han sido salvos, All those that are lost todos los que están perdidos will experience a second death, van a experimentar la muerte segunda. not ceasing to exist, No va a cesar de existir. separated forever from God, Lo que va a suceder es que van a estar separados de Dios En para el- siempre in a devil's hell, y a cargo del diablo, in darkness, en obscuridad, in flames, en flamas in gnashing of teeth, y mordiéndose en el crujir de dientes. remembering forever Y esto va a estar así that todo they didn't por obey siempre, the Lord. para aquellos que no obedecen el evangelio. We have no reason to fear the second death. Pero nosotros no tenemos por qué temerle a la segunda muerte. That's what he was telling to the Christians who lived in Smyrna. Eso es lo que se le estaba diciendo a la iglesia que está en Esmirna. You, as members of the church here at SE2, Ustedes como miembros de la iglesia aquí en Eje2, what would the Lord have you know? ¿qué es lo que el Señor quiere que conozcan? Continue to overcome. Y que sepan que continúen siendo victoriosos, Continue to be conquerors. continúen siendo conquistadores, Remain faithful. que se mantengan fieles, Continue to trust in the Lord. que continúen confiando en el Señor. If you sin, confess your sins to Him. Si usted confiesa sus pecados a Él Serve Him every day of your life. y le sirve cada día de su vida, And your name, which is recorded in the book of life, y su nombre está escrito en el libro de la it vida, will remain there va a mantenerse ahí until the day He returns and calls you home. hasta el día de su regreso y cuando lo lleve a casa. And you and I will never know anything about the second death. Y no, usted y yo, si estamos en esa condición, nunca sabremos acerca de la segunda muerte. Maybe you're here this evening and you need to obey the gospel, Quizás usted está aquí en esta tarde y necesita obedecer el evangelio, or maybe you need to repent of your sins. o quizás usted necesita arrepentirse de sus pecados. If we can help you in any way, we wish you would let us know. Si lo podemos ayudar en alguna forma, háganoslo saber. Gracias, hermanos.